Vamos rápidamente a la palabra. Marcos capítulo 5, verso 25 al 34. Para aquellos que les gusta tomar notas ahí, Marcos capítulo 5, verso 25 al 34. Este capítulo 5 de Marcos es muy simpático porque viene contando una serie, viene mostrándonos Marcos una serie de historias y un milagro tras otro, tras otro. De hecho, Marcos, al ser el primer evangelio que se escribe, pues Marcos no pierde tiempo en pequeños detalles, entonces él hila una historia con otra automáticamente. Lo hace muy rápido para ser muy efectivo con el impacto, pero a veces lo hace tan rápido que nosotros lo pasamos por alto y pasamos por alto muchas de las cosas que hay en medio de cada una de estas historias. Sí, son historias porque fueron hechos reales que sucedieron, no son parábolas que a veces son historias que Jesús inventaba o diseñaba para llevarle algo a las personas. En este caso es un milagro real, algo que hace parte de la historia. Di conmigo, milagro, historia. Y normalmente cuando hay un milagro en medio en la Biblia es porque hay una historia que se parte, que tiene un antes y un después. Así que ahora sí, vamos con Marcos capítulo 5, verso 25 al 34. Te lo leo completo y después lo desarrollamos. Dice, en medio de aquella multitud que se apretujaba a su alrededor de Jesús, estaba una mujer que durante los últimos 12 años había estado enferma con cierto tipo de derrame de sangre. Hacía mucho tiempo que sufría en manos de los médicos y a pesar de haber gastado todo lo que tenía, en vez de mejorar, estaba peor. Enterada de lo que Jesús hacía, se le acercó por detrás entre la multitud y le tocó el manto, porque pensaba que al tocarlo sanaría. Y en efecto, tan pronto como lo tocó, el derrame cesó y se sintió perfectamente bien. Jesús se dio cuenta enseguida de él había salido poder. Por eso se volvió y le preguntó a la multitud, ¿quién me tocó? Sus discípulos le respondieron, ¿cómo se te ocurre preguntar quién te tocó si ves que todo el mundo te está apretujando? Él siguió mirando a su alrededor en busca de quién lo había hecho. La mujer, temblando de miedo y consciente de lo que había pasado, se arrodilló delante de él y le confesó la verdad. Jesús le dijo, hija, tu fe te ha sanado, vete en paz, que ya no estás enferma. Es curioso cómo nosotros vivimos en medio de una generación que tenemos todas las voces que queramos. Escuchamos voces en todas partes. Voces de una tendencia, voces de otra, voces que son bien modernas, voces que son un poco más antiguas, voces que tienen valores, voces que no tienen valores, voces con la verdad, voces con mentiras. O sea, para escuchar voces esta temporada, para tomar una decisión y escuchar, no una, escúchame, sino muchas voces, hay temporadas impresionantes. Sin embargo, la pregunta no es cuáles son las voces que escuchamos. La pregunta es cuál es la voz que está sosteniendo nuestro corazón. Porque voces vamos a escuchar, las que te gustan y las que no. Pero el tema no es ese, no es la voz que escuchas. ¿Cuál es la voz que estás guardando, que estás permitiendo que llegue al corazón? Porque esta mujer llevaba 12 años, di conmigo 12 años, llevaba 12 años escuchando voces que le decían, eres despreciable. Esta mujer llevaba 12 años sufriendo dolor y ¿a alguien le ha dado alguna vez un dolor de cualquier cosa? ¿Le ha dolido un dedo? ¿Una muelita? Ok. Imagínate, esta mujer llevaba sufriendo, su cuerpo llevaba sufriendo dolores durante 12 años. Y cuando uno sufre de algún dolor, uno no se siente la mejor persona, no tiene la mejor actitud para la vida. De hecho, uno ni siquiera puede disfrutar del frito. Pero no, cuando uno tiene dolor, uno básicamente no quiere nada. Esta mujer llevaba 12 años escuchando lo que la voz del dolor le decía que debía hacer. Es una voz que también se mezcla con frustración. Es una voz que también se mezcla con decepción. 12 años, escucha, invirtiendo todo lo que tenía, tratando de encontrar una solución a su problema. Había probado y gastado todos los recursos posibles en su época. Y lo único que escuchaba una y otra vez era, no es posible. Pero un día, ella escuchó una voz diferente. Una voz que volvió la esperanza a su corazón. Y esa voz, ¿sabes qué pasó? Esa voz fue la que cambió su destino.
La voz que aprendió a escuchar. La voz que escuchó por encima de otras. Porque lo que ocurrió en ese tiempo y en ese momento, que es de lo que venimos hablando en las últimas 2 semanas, es que se activó, si me permiten la palabra, se activó una secuencia de cosas que siguen produciendo un milagro y cambios sobrenaturales el día de hoy en nuestra vida. Lo primero es que ella escuchó. ¿Qué hizo ella? Lo siguiente es que pensó. Y lo siguiente es que actuó. Di conmigo, pensar, perdón, hermano. Escuchar, pensar, actuar y recibir. En esta mañana, ¿alguien quiere recibir un milagro de parte de Dios? Entonces hay que activar esto completamente. Así que vamos en orden. Número 1, escuchar. Número 1, ¿qué? Marcos capítulo 5, el verso 27 dice, esta mujer enterada de lo que Jesús hacía. Otras Biblias dicen, o otras traducciones de la Biblia dicen, oyendo hablar de Jesús. Había escuchado lo que Jesús hacía. Había escuchado acerca de los milagros que Jesús hacía en otros. De hecho, ya Jesús para este momento tenía una gran fama, un gran reconocimiento por lo que hacía. No habían redes sociales, así que no había manera de decir que no fuera así. Era un voz a voz que la gente iba contando. Mira, es que Jesús hace esto y sanó al paralítico, sí, y resucitó un par de muertos, sí, también aquella gente que estaba ciega podía ver, los cojos saltaban, los que tenían lepra eran sanados. Y es increíble porque solamente escuchaban los rumores de lo que Jesús hacía. Y al escuchar el rumor de lo que Jesús hacía, pues esta mujer se encendió algo en su corazón. Piensa cuánto de repente estás, no sé, en tu dispositivo móvil o viendo televisión y te aparece el médico con la última tendencia para bajar de peso, si es que quieres bajar, o para subir de peso, para que las orejas se te hagan más chiquitas o más grandes. Cuando uno escucha al médico, uno escucha esa voz y uno dice, tengo esperanza. Y se le alimenta uno la esperanza en el corazón y uno dice, voy a verlo todo, quiero saber, porque uno escucha algo nuevo, escucha un nuevo médico, una nueva técnica, una nueva tendencia, una nueva oportunidad. Pero eso no fue lo que esta mujer escuchó. Ella escuchó acerca de Jesús. No escuchó esa fe que puede nacer de su esfuerzo, de esa fe que le diría, bueno, aunque estés enfermo, sigue adelante porque Dios está contigo. No, eso es un buen ánimo, pero eso no era lo que ella necesitaba escuchar. Ella necesitaba escuchar de Jesús. ¿Necesitaba escuchar de quién? Te pregunto hoy, ¿cuán expuesto tienes tu corazón para escuchar a Jesús? Necesitamos aprender a oír de su palabra. Romanos 10, verso 17 dice que la fe viene por el oír y el oír la palabra del Señor. Oír la palabra del Señor, oír lo que Él está haciendo, oír lo que Él ha hecho. Porque cuando uno lo escucha, uno dice, esto también puede ser para mí. Esta mujer escuchó 12 años de malas noticias. 12 años de malas noticias. Me imagino que, bueno, para ese momento ella ya no tenía muchos amigos, pero cuando iba al médico le decían, ¿sabes qué? No hay solución para tu problema. No hay nada que hacer. Resígnate. ¿A alguien le ha dicho esta palabra? ¿A alguien le han dicho esta expresión que a veces es tan antipática, pero que como que quieren decírsela a uno porque a uno le dé ánimo cuando le dicen a uno, es que ya tú tienes que aprender a vivir así? ¿Sí le han dicho eso? Qué horrible suena, ¿verdad? Eso suena como ¿sabes qué? Ya resígnate que para ti no hay esperanza. Esta mujer seguramente lo escuchó muchas veces. Ya probaste todo, ¿verdad? Sí. Bueno, ni modo, ya. Darle gracias a Dios por lo que estás viviendo. ¿Cuál darle gracias a Dios? Esta mujer estaba completamente inconforme. Pero de repente un día, ella escuchó hablar de Jesús. De repente un día escuchó esta mujer que Jesús iba a pasar por el lugar donde ella estaba. Y sabes, cuando Jesús pasa por un lugar, siempre algo sucede. Siempre algo bueno sucede cuando Jesús pasa por un lugar. Y es lo que tú y yo tenemos que estar atentos a esa expectativa.
Mira, Jesús no es solamente un nombre que uno dice y sabemos que está en la Biblia que dice cosas como que es el nombre sobre todo nombre. Sabemos, dice la Biblia, que no solamente es el nombre que es sobre todo, sino que solo en ese nombre hay salvación, solo en ese nombre hay verdad. Es lo que dice la Biblia, que ante Él toda lengua confesará que Él es el Señor y que toda rodilla se doblará ante ese nombre. Eso lo sabemos, pero escucha, ¿cuál es la expectativa que tú y yo tenemos cuando escuchamos hablar de Jesús? Porque hay gente que usa el nombre de Jesús como si fuera, no sé, psicomagia, si me permiten el término. ¿Qué es eso de psicomagia? Como que, ay, yo sé que no pagué el recibo, pero en el nombre de Jesús no me lo van a ir a cortar. Hay gente que se le va el carro y ahí sí le sale toda la fe, ¿verdad? En el nombre de Jesús, prende. Mira, hacerle mantenimiento, échale gasolina, o sea, no, al tanque, no al carro. Échale. Pero lo usamos como si fuera algo mágico. No, escúchame, estamos hablando del nombre que es sobre todo, del nombre que es inigualable, del nombre que deberíamos temblar cuando decimos ese nombre. ¿Por qué? Porque hay mucho poder detrás de ese nombre. Hay muchísimo poder detrás de ese nombre. Por eso cuando ella escucha hablar de Jesús dice, no importa lo que he escuchado. Mira lo que ella lo que ella dice. No importa lo que haya escuchado durante los últimos 12 años. No importa cuántas veces me han cerrado la puerta y me han dicho que no. Ella escuchó hablar de Jesús, de aquel que en ese tiempo hacía milagros, de aquel que en ese momento la gente decía, algo nuevo. Muchas veces ella escuchó, no puedes salir adelante, tu familia no la vas a recuperar. Sabes, lo mismo quizá hemos escuchado tú y yo, ese hijo tuyo no va a cambiar, esa situación de tu salud no se va a transformar, ese matrimonio no lo vas a recuperar. Sabes, pero en el nombre de Jesús, yo vengo a decirte hoy, en ese nombre que es sobre todo, que tienes que escuchar lo que Jesús está haciendo, porque créeme, Dios quiere hacer algo en tu vida, en tu casa y en tu familia. Así que prepárate, prepara el corazón para escuchar de Jesús. Es que cuando uno escucha de Jesús, la esperanza tiene que volver a nacer. A ratos uno escucha gente que habla de Jesús como para quererle hacer daño a los demás y no. Escúchame, es que antes de cambiar la situación, tenemos que dejar que Jesús cambie la condición de nuestro corazón. Porque hablar de Jesús tiene que llenar el corazón de esperanza. Hablar de Jesús o escuchar de Jesús tiene que llenar nuestro corazón de ánimo, de alegría, de reconciliación, de restauración, de un decir, sí se puede. Porque eso es lo que pasa cuando escuchamos de Jesús. Porque lo creas o no, esas frases que dicen por ahí, que aquello que escuchas constantemente termina modelando tu vida, es verdad. Si terminas escuchando que no se puede, ¿sabes qué vas a creer? Que no se puede. Pero si comienzas a escuchar la palabra, si empiezas a alimentar tu fe con aquello que Dios ha dicho, con la palabra, con verdad, con esperanza y no con temor, créeme que tu vida va a ser transformada. ¿Va a ser qué? Entonces lo primero es escuchar. Di conmigo, escuchar. Lo siguiente es un pensamiento de fe. Porque esa mujer dice, el verso 25 dice, y ella oyendo hablar de Jesús, versículo 28 dice, porque pensaba que al tocarlo sanaría. Mira, no había evidencia de que eso era verdad. Eso nunca había pasado. De hecho, en los evangelios, Mateo, Marcos, Lucas, Juan, es el único milagro que se produce así. Después de ese, la gente comenzó a hacer ciertas cosas y se le botaban encima a Jesús inclusive. Pero en ese momento no había pasado. Y ella escucha, ¿ella qué hace? Y luego ¿qué hace? Pensaba, escuchando hablar de Jesús. Y ella oyendo hablar de Jesús, pensaba. Mira, cuando tú y yo venimos a escuchar de Jesús, cuando tú y yo tomamos un devocional diario, cuando leemos la Biblia cada día, eso tiene que comenzar a cambiar nuestros pensamientos. Sí, tiene que romper por completo con nuestros pensamientos. Pero escúchame, al final los pensamientos tuyos, ¿quién los controla? ¿Quién controla tus pensamientos? Tú. No, Dios no metan a Dios en serio. Ah, sí, porque vas a decir esa mente loca, no vas a decir que algunos aquí no necesitamos terapia. Y ahí no es que Dios está controlando eso, no. Nosotros somos los que decidimos con qué alimentar nuestros pensamientos.
Proverbios dice, porque cuál es el hombre en su corazón, así es él. Porque de tal manera como piensa, así comienza a actuar, así comienza a pensar. Tenemos que escuchar de nuevo la palabra del Señor para cambiar nuestros pensamientos, para cambiar todos esos. No se puede, no es posible, no es para ti, para cambiarlos por la verdad de Dios. Leímos Romanos 2, 10, 17, ¿verdad? Ese que dice que la fe viene por él. Ok, y el oír la palabra de Dios, pero no solamente la fe viene por el oír, la fe viene por el oír, pero tiene que transformar nuestros pensamientos. Sí, la fe tiene que cambiar nuestra forma de pensar. A ver, si lo digo, debe haber alguna frase por ahí que dice, lo que escuchas determina lo que piensas y lo que piensas influencia absolutamente todo, la manera en cómo vives. Esta mujer en un instante cambió su imposibilidad por una posibilidad, en un instante, en su pensamiento. Por 12 años, escúchame, 12 años. O sea, no sé si alguien aquí sepa lo que es llevar una enfermedad. 12 años. Una enfermedad y escuchar una y otra vez que le digan, no se puede, estás enferma. Ay, no hay caso contigo, nada funciona contigo. Ya esta señora había probado todo, hasta la ruda ya la había probado. Todo había probado, estoy seguro que había probado todo. Pero de repente que se queda pensando y dice, a ver, ¿es en serio que si toco el manto de Jesús voy a sanar? Nadie le dijo eso. El escuchar hablar de Jesús le dio una nueva idea. ¿Una nueva qué? Y fíjate, la semana pasada hablábamos de cómo muchos oran correctamente, pero tienen un pensamiento que no va de acuerdo a lo que oran. Seguimos pensando lo incorrecto. Sí, pastor, pero es que es nuestra realidad. No. Escúchame, la fe no está para cambiar realidad, la fe está para cambiar corazones, cambiar pensamientos, y del pensamiento que tienes vas a cambiar y construir una nueva realidad. Eso sí está. ¿Por qué? Porque no hay nada más curioso que escuchar por gente que quiere que su vida sea restaurada, pero viven amargados por rencor, viven amargados por, no sé, por situaciones que les han pasado en la vida. Y en medio de esa amargura del corazón, lo único que están pensando es en fracasar. Pues yo voy a intentarlo, pero yo sé que eso no funciona. Fíjate, estamos a una semana de elecciones. Y hay gente que se la pasa declarando, cristianos me han dicho por ahí, que se la pasan declarando, no, es que si no gana mi candidato, esto, ¿sabe qué? Esto mejor apague y vámonos. ¿Qué es eso de apague y vámonos? ¿Nadie sabe? O sea, ¿de dónde sacamos eso? Te pregunto, ¿acaso quien gobierna tu vida es quien gobierna nuestro país? Algunos que no. Y se agarran así como, no estoy disimulando, pastor. Todos bonitos. Piénsalo, no hay problema, es que son las voces que hemos escuchado tanto tiempo. Es que si esto no pasa, entonces no pasa esto. ¿Y cuántas veces lo hemos declarado en nuestra vida? Lo hemos hecho una y otra vez. A veces hemos condicionado lo que nosotros vamos a hacer a las conductas que otras personas tengan. Lo explico. Si yo llego a mi casa, están peleados, vamos a hablar de un matrimonio que pelea. Cuando uno está peleado, entonces uno llega y dice, voy a ir y le voy a llevar un regalo a mi esposa, porque los hombres de casa de Dios somos muy detallistas. Eso, bien. Pero donde ella me haga mala cara, me suba la ceja, me voltee la trompa, yo agarro mi regalo y me voy. No estoy dispuesto a que desprecie mi regalo. Y mira, y tú llegas y en el momento en que ella te saluda, a ella le da por bostezar. Que es algo involuntario que el cuerpo genera, porque el oxígeno, el cerebro dice necesito más oxígeno. Y entonces ella bostezó, o porque tenía hambre. Y tú dices, ay no, ella ya me tiene pereza. Esto se acabó. Fíjate cómo condicionamos lo que nosotros hacemos a la respuesta que alguien más tenga. Y fíjate cómo esta mujer escuchó hablar de Jesús y no condiciona su situación a Jesús.
Ella no empezó como Bartimeo. ¿Se acuerdan que es otro caso que Bartimeo está un hombre ciego en el camino que comienza a gritar acerca de Jesús? No, ella no comenzó ni le paró bolas a eso. Ella simplemente dijo, voy a ir. Y no dijo si le agarro la manita. No, si logro así sea, tocar el borde del manto. O sea, así sea el último pedacito del manto. Voy a ser sana. ¿Quién lo pensó? Ella fue la que lo pensó. Ella fue la que dijo, si lo logro hacer. No se puso a ponerle condiciones. A ver, si Jesús pasa por aquí y me mira, y cuando me mira si parpadea 3 veces. Sí, porque a veces le ponemos tantas pruebas a Dios que lo que tenemos muchas veces no es fe, sino miedo. Aunque hay algunas veces que Dios es tan bueno que sí nos responde a algunas de nuestras señales que le pedimos. Pero piénsalo, ella escuchó hablar de Jesús y el oír hablar de Jesús fue lo que le llevó a tener un pensamiento, pero no un pensamiento malo, un pensamiento bueno. El tema no es aquí, el tema no es cuál es la crisis que estás pasando, cuál es el problema que estás enfrentando, cuál es la tormenta, la dificultad por la cual estás pasando ahora. El tema es quién gobierna tu corazón en medio de la crisis. Porque si quien gobierna tu corazón en medio de la crisis no es el Señor, entonces no hay esperanza. Pero cuando quien gobierna tu corazón en medio de la crisis es Jesús, vas a comenzar a creer nuevamente y vas a pensar lo que debes pensar correctamente, y es que en Cristo Jesús siempre hay una esperanza. En Él siempre hay una esperanza. Di conmigo, oír, pensar y actuar. Número 3, ella actuó, pero no actuó de cualquier manera. Ella actuó y puso su vida en riesgo. Ella puso su vida en riesgo. ¿Por qué? Porque en la época de ella, en la época en la cual ella vivía, tener un flujo de sangre era un tema que la misma Biblia decía que era una persona que ya tenía que ser relegada, que la silla donde se sentaba quedaba manchada y quedaba dañada. Básicamente tenía que pasar la silla por un proceso ahí para la silla, ¿entiendes? O sea, la silla. Y si esta mujer salía a la calle y con su flujo de sangre, no con el flujo, o sea, ella lo tenía, nadie, de repente algunos sí lo notaban, otros no. Pero si tocaba a alguien, esa mujer merecía la muerte. Ahora, por supuesto que hay cosas que son un poquito exageradas, pero estamos hablando que cuando se escribió esa ley fue hace poco, más o menos unos 3500 años. Todo lo que tiene que ver con higiene femenina se vino a inventar en los últimos 100 años. Y con todo y eso y a veces falla. Pero imagínate en aquel tiempo, 12 años. Así que esta mujer tenía anemia. Verla, uno ya la veía y decía, esta mujer, o sea, pálida ella, ¿sí? Está mal, está enferma. Sus ojeras, seguramente su cabello había perdido mucho. O sea, verla era como ver a una persona loquita, pues. O sea, bien, bien mal en su salud. Y cuando la gente la veía, la identificaba. Pero quien la viera en la calle, la podía matar apedreada. Quizá nosotros hoy no entendemos el concepto, a pesar de que hay una cultura de la cancelación, pero no entendemos el concepto que significaba que tenía que estar apartada. Y entiendes que si esa persona vivía en tu casa, tu esposa, tu hija, o sea, estoy contando un poquito esto porque tenemos que entrar en donde fue el momento en el cual está pasando este milagro. Pero en la época de esta mujer, su familia la repudiaba. Esa es la palabra exacta. Tenía que vivir aislada. Esta mujer actuó. Esta mujer estaba aislada, sí, estaba apartada. Y quien tocara también quedaba aislado, quedaba por fuera. ¡Ah, qué horrible! Por eso es que podían matarla. 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 Así que esta mujer toma su fe, toma ese pensamiento y actúa. El versículo 29 dice, y tan pronto como lo tocó.
tan pronto como lo tocó. O sea, no se quedó con las ganas de hacerlo. Hay mucha gente que le pide una idea a Dios. Una idea es un pensamiento. Hay mucha gente que le dice a Dios, Dios, dame sabiduría para qué hacer en mi negocio. Dios te la da y se quedan ahí meditando. ¿Será que sí viene de Dios este pensamiento? Espera, ¿a quién se lo pediste? A Dios. ¿Quién crees que te lo dio? No sé, pastor. Y entonces, escuchan, sí. Creen, sí. Actúan, no. ¿Cambia su condición? No. Al contrario, empeora. Yo imagino que esta mujer se quedó pensando y empezó, sería increíble si toco el manto de Jesús. Sería increíble si Él me mira y me llama por mi nombre, pero ¿y si no me llama? No hay lío si no me llama. De hecho, en ese capítulo de Marcos 5 hay 3 historias y en 3 de las historias no, hay 3 milagros y en los 3 milagros aparece un nombre, de los 3 milagros, 2 aparece un nombre y aquí solamente dice, era una mujer. O sea, ni siquiera era su nombre, o sea, el caso no importaba, lo que importó fue lo que ella hizo. No importaba su nombre, es una anónima ahí en medio de la Biblia, sí, pero no importa, ahí está el caso, ahí está lo que pasó. Ella pensaba, como muchos pensaban, pastor, es que, mire, si yo me gano la lotería, pastor, mire, es que ahí estamos con eso, con lo que hablamos, pastor, estamos orando, ayúdeme a orar por ese negocio, pero les da pena llamar para ver si les sale el contrato o no. Pero esta mujer no solamente eso, ella decía, ¿y si ocurre? ¿Qué pasa? ¿Y si ocurre qué? Escuchó hablar de Jesús, comenzó a pensar diferente y poniendo su vida en riesgo dijo, lo entrego todo. ¿Entrego cuánto? Así que se levanta seguramente o sale del rincón donde está, da unos pasos, se mete entre la multitud, se acerca a Jesús, que ya era bien peligroso, y toca el borde del manto de Jesús. Escúchame, fe no es solamente creer que Jesús o que Dios puede hacer el milagro en tu vida. Fe es creer y atreverse a dar el primer paso. Y después del primero, ¿qué hay que hacer? El segundo y después el tercero. Ya tomaste esa carrera de fe, ¿sabes qué? Permanece en esa carrera de fe. Créeme, Dios anda buscando gente con fe. Sí, ella Dios no estaba buscando gente con necesidad. Gente con necesidad había un montón. Por eso es que la pregunta de los discípulos es tan válida cuando Jesús se gira y dice, miren, ¿quién me tocó? Pues los discípulos dicen, pero ¿cómo vamos a saber quién te tocó si hay decenas de personas? ¿Quién me tocó? ¿Cómo que quién te tocó? Un montón de gente está ahí. Mucha gente con necesidad, mucha gente con enfermedad, mucha gente queriendo llamar la atención de Jesús, mucha gente inclusive jalando el manto de Jesús como diciéndole, Jesús, acuérdate de mí, y mira, yo tengo mi enfermedad, y mira. Se acercaban con necesidad, pero no con fe. Pero quien se acercó con fe se acercó en silencio, pero se acercó. Piensa cuántas veces nos hemos acercado, o quizá, perdóname que lo diga así, piensa cuántas veces te has acercado a Jesús sin fe. Aquí hay personas, de hecho, que cuando han pasado momentos de necesidad se han acercado a otras personas para mostrarles lástima y esas otras personas, por lástima, le solucionan su problema. Imagínate lo que harías si no con lástima, sino con fe te acercas a Jesús. ¿Qué crees que Él haría por ti? Porque aquí hay personas que de repente no acá, pero hay personas que muchas veces se acercan a otros y son buenos sacándole cosas a los demás. Imagínate qué pasaría si cambias eso por fe, no por la necesidad que tienes, sino lo cambias por fe. Y dices, ¿y si me acerco a Él? ¿Será que si me acerco a ti, Señor, en estos días, mi matrimonio puede restaurarse? ¿Será que si me acerco a ti, Señor Jesús, mi familia puede cambiar? Y te acercas, sin miedo, sin temor. Porque el actuar viene de ti, el actuar no viene de Dios. Pastor, pero la Biblia dice que es Dios quien pone el querer como el hacer. Mira, no seas conchudo, no me tergiverses versículos. Mira lo que hizo esta mujer. Es que Dios no me ha dicho el cuándo.
Ya te dijo que lo iba a hacer. ¿Por qué no te mueves? Pedro le dijo, sin saber que era Jesús. Algún día está caminando ven un fantasma, piensan ellos, que viene en medio de una tormenta, y Pedro le dice, si eres tú, dime que yo vaya. O sea, ni siquiera sabía que era Jesús, pero cuando escuchó la voz de Jesús, ¿qué sucedió? Caminó sobre el agua. A Noé Dios le habló, perdón. Noé no tenía Biblia. Dios simplemente le dijo a Noé, Noé, ¿sabes qué? Va a llover. ¿Y sabes qué? En aquel tiempo, al principio de la edad de la tierra, no llovía. No había lluvia, así que ellos nunca habían visto llover. Yo me creo que Dios tuvo que explicarle a Noé qué era la lluvia. Y cuando le explica, dice Noé, ok, ¿qué quieres que haga? Un arca. ¿Un qué? Arca. Mira, aquí hay algunos de nosotros, bueno, no puedo hablar por nadie. Si a mí me hubieran mandado a hacer un arca, se mueren todos. Sí, ya le he contado cómo yo compro los muebles que vienen con instrucciones y me quedan mal armados. Así que con todas instrucciones, esa arca, la primera gota ya se desbarata. Esta cosa soportó elefantes, rinocerontes. Hasta el chihuahua ese que tiene, si quieres tanto, hasta eso lo aguantó. No. ¿Se imagina uno un año escuchando eso? No me crean. O sea, eso sí es enloquecedor. O sea, pero ¿sabes qué? No escuchó. Y le creyó a Dios y comenzó a hacer un arca. 100 años se demoró este hombre haciendo el arca sin ver la primer gota. Pero le creyó. O sea, a veces Dios nos dice, no, Señor, hasta que yo lo vea. Si Noé se pone a esperar la primera gota de lluvia, se muere. Es así de sencillo. Abraham, Dios le dice, sal de tu tierra y tu parentela. Y el hombre arranca y dice, ¿para dónde? A donde te voy a mostrar. Hagámosle. Hagámosle. Y esta mujer tocó el borde del manto. ¿Qué tienen en común todos ellos? Que actuaron. Que actuaron. No, hay mucha gente, vuelvo y lo digo, insisto en esto, hay mucha gente que piensa lo correcto, ora lo correcto, tiene una necesidad, por supuesto que sí, pero en el momento de actuar, no actúan. Señor, pero todo estaba alineado, es que yo no entiendo, pastor, porque es que ya todo estaba en orden, todo estaba como Dios me había dicho, y lo hiciste. Pues no, yo estaba esperando que Dios, y quizá Dios esperando por ti para darte un milagro. Piénsalo, Dios no tuerce voluntades. No. Si alguien dice, yo quiero estar triste, Dios le dice, pero ¿por qué si yo te puedo dar nuevas fuerzas? ¿Por qué si yo puedo cambiar tu tristeza por alegría? No, pero yo quiero estar triste. Yo me imagino que Dios suspira también. O sea, si suspira uno, dice, pero te amo tanto, hijo, te amo tanto, hija. Sí, pero no quiero actuar. Ni modo. Pero tú viniste hoy, tú actuaste. Ya conmigo yo actúo. Y conmigo yo soy de los que hace. Sí, porque sabes, hay momentos donde la fe exige moverse. Hay momentos donde la fe exige comenzar a caminar por fe. No sé cuál sea tu primer paso que tengas que dar. A lo mejor el primer paso que tienes que dar es perdonar. Ya no escuché tantos amén, pero bueno. A lo mejor tu primer paso es bajarte de esa nube de tu orgullo. Sí, porque es solamente una nube. Pero estás viviendo en ella y yo estoy por encima de todo el mundo. Ok. Si eso piensas, pues eso alimenta tu fe, eso te hace de esa manera. Y por eso a veces ni le crees a Dios. A lo mejor tu primer paso es comenzar nuevamente. Es dejar de decir, es que yo ya tengo tantos años, pastor. ¿Y? ¿Acaso Dios no te puede usar porque tengas más de 40, 50, 60 años? ¿Acaso Dios no te puede dar una oportunidad de negocio ahora que se supone que ya eres grande y sabes administrar tu dinero?
No, pastor, ya aún grande y todo, todavía no sé administrarlo. Entonces, ¿qué tal si actúas primero a aprender a administrar? ¿Qué tal si tu primer paso es comenzar a restaurar la relación rota que hay aún en tu matrimonio? Aún en esos matrimonios que viven en la misma casa, pero están separados dentro de la misma casa. ¿Qué tal si tu primer paso es ese? Que a veces lo vemos como algo, no, esta mujer, el flujo de sangre de 12 años, sí, fue un milagro increíble, créeme, lo que ella recibió fue de acuerdo a su necesidad, pero ¿cuál es tu necesidad y quién gobierna tu corazón en medio de esta necesidad? Porque te lo voy a decir tiernamente, si te molesta algo de lo que te estoy diciendo, de perdonar, de bajarte del orgullo, de restaurar la relación, entonces por ahí es, porque ese es el síntoma. Pero, ¿qué es lo que necesitas hacer? Hay tanto soltero queriendo casarse y hay unos que llevan de novios como 20 años. Cásense. Pongan en orden eso delante de Dios. ¿Por qué, pastor? ¿Qué cambia? Cambia todo. La obediencia lo cambia todo. Así de simple. ¿Va a mejorar todo? Sí, va a mejorar todo. No te estoy diciendo que si no lo haces va a empeorar, no, pero va a seguir ahí normalito. No te estoy diciendo que la misericordia de Dios no esté contigo, no, la misericordia de Dios está contigo todo el tiempo. Pero el que no ve un cambio es porque no da un paso. La fe es invisible. Yo no sé si tú tienes fe o no tienes fe. Tú no sabes si yo tengo fe o no tengo fe. Es invisible. Pero los resultados, los cambios, esos son visibles. No es que la fe pueda traer de lo inexistente a lo existente, o sea, de lo inmaterial a lo material, no. Pero la fe se produce por oír la palabra. Y cuando está la palabra, pues entonces hay algo, una respuesta en lo natural, de lo espiritual a lo natural. Así actúa la fe. La fe no cambia solamente sentimientos, no, no, no. Es la convicción la que cambia los sentimientos. La fe lo que cambia son los resultados en tu vida. Porque esta mujer al final de cuentas recibió su milagro. ¿Qué recibió? El último versículo de esa historia, el versículo 34, dice, hija, tu fe te ha sanado. Vete en paz. Vete en paz. Mire que Jesús lo dejó súper claro. Jesús no le dijo, hija, es que mi manto es poderoso. Tú lo descubriste. Descubriste que si tocas mi manto tiene poder para sanar. No, Jesús no le dijo eso. Somos tú y yo los que nos inventamos el misticismo detrás de las cosas. Jesús tampoco le dijo abrirte paso entre la multitud. Que te hayan codiado más de 10 veces fue lo que te sanó. No. Jesús tampoco le dijo, fuiste sana por tu esfuerzo, mujer. ¿Qué le dijo Jesús? Tu fe te ha sanado. Tu fe te ha sanado. Quiero que entiendas que la fe es ese puente que conecta tu realidad con el corazón de Dios. La fe es ese puente que toma tu necesidad y te conecta con el poder de Jesús, con el Espíritu Santo. Y obtuvo su milagro, claro que sí, tu fe te ha sanado. Y esa mujer, su vida volvió a vivir, pero escúchame, eso no es el milagro más grande. El milagro más grande, y aquí está lo que te dije al principio, es que a veces leemos estas historias y nos perdemos de algunos pequeños detalles que son maravillosos. El milagro más grande es que Jesús le dice a esta mujer, hija,
Porque durante 12 años, esa mujer había escuchado, eres la despreciada. Porque durante 12 años, su propia familia le había cerrado la puerta. Porque durante 12 años, esta mujer no tenía dónde vivir. No tenía dónde vivir, no tenía una cama para acostarse, porque al acostarse iba a dejar que la cama inmunda, repudiable la cama. No tenía una mesa donde sentarse a comer. No tenía una casita, no tenía un lugar. Si era casada, ya no estaba su matrimonio. Si tenía hijos, tampoco ya los hijos estaban en casa. Si tenía un padre, también la había repudiado. Y el milagro más grande. Ella venía por una sanidad física, sí, pero ¿sabes qué le dio el Señor? Una identidad. Ese es el milagro más grande. Se llevó la sanidad física, sí, pero no importa. Jesús le dice, hija, la vuelve a meter en una familia. Lo que ella escuchó, lo que ella pensó, lo que ella actuó, la llevó a pasar de no tener identidad, ahora sentirse parte de algo. Y algo mucho más grande que ella. Sentir que hacía parte ahora de una familia. Y a veces como que vemos eso muy minimizado. Pero sabes, no es mínimo eso. La razón por la cual damos cafecito no es solamente para que tú te tomes un cafecito y estés más calientico cuando llegues o te despiertes, no. La razón por la cual te damos un cafecito y no permitimos que entremos sino a cierta hora es como para empujarte y decirte, ¿sabes qué? Aquí hay una familia. Porque esta no es una iglesia solamente de creyentes. Esta es una iglesia donde todos somos hijos. Tenemos un Padre en común. Somos parte de su cuerpo, que es la iglesia. Pero también todos aquí somos hijos. Eso cambia la realidad. Eso tiene que cambiar nuestra realidad. El mayor regalo no es que Dios nos dé un milagro. De hecho, te lo digo así, el mayor regalo no es un milagro, el mayor regalo de parte de Dios para esta mujer y también para tu vida es que podamos encontrarnos con Él. Es que dejemos que Él haga lo que sigue haciendo, que es restaurando el corazón. Que Él haga lo que Él sigue haciendo, que es restaurando vidas. Es trayendo paz sobre nosotros. La semana pasada lo hablamos, todo en Filipenses capítulo 4, pero cerramos con algo, y la paz de Dios, esa que sobrepasa todo entendimiento, guardará sus corazones y sus pensamientos, Filipenses 4:7, sus corazones y sus pensamientos en Cristo Jesús. Porque esos pensamientos eso que no te deja dormir en la noche, no es que te hicieron brujería. Eso que no te deja dormir en la noche es que te la pasas pensando que te hicieron brujería. Pero piénsalo. Eso que es el sobrepensar. O sea, yo no necesito sobrepensar si mi papá es mi papá. Yo no necesito sobrepensar si mi papá me ama o no. No, yo sé que me ama a su manera. Es el mejor papá del mundo. Si mi mamá me ama, son los mejores papás del mundo. Los que me tocaron a mí con sus defectos, todo, igual que todos, pues son los mejores. Pero yo no tengo que matarme la noche pensando, ¿y será que sí me ama mi papá? No, yo sé que me ama. Y descanso en ese amor. Y tú y yo también debemos aprender a descansar en ese amor. Pastor, pero es que usted habla de la paz de Dios y yo siento tanto estrés. Ve y mira a ver y le dices, papá, ¿me amas? No le digas, yo quiero saber que me amas. Dile, yo sé que me amas.